resultados espero que bastante positivos, ¿no? Bien, voy a intentar ceñirme al tiempo que tengo asignado, utilizando esta presentación como... ¿Sí? Vale, sí, espero. La tecnología que nos puede y que nos limita. Espero unos segunditos, sí. ¿Ya? Vale, gracias. Bien, decía que voy a utilizar esta presentación como una apoyatura, sobre todo, bueno, pues para poner más énfasis en lo que son mis apreciaciones y también para utilizar una cita de autoridad que siempre viene bien, ¿no?, a la hora de, digamos, de reforzar mis argumentos, ¿no? Bueno, la tesis que defiendo es la que está aquí expuesta, el fracaso de la enseñanza secundaria, a la que se refería Paco y mi predecesor, viene fundamentalmente de hace 20 años, que ya es heredada de un sistema bastante anquilosado, y mi tesis que intentaré argumentar es que no somos solamente, digamos, los argumentos psicopedagógicos los únicos culpables de este fracaso, pero sí son parte también del problema, ¿no? Entendemos, o yo entiendo particularmente, voy a intentar brevemente argumentarlo, que un soporte psicopedagógico equivocado es el que ha provocado en definitiva la situación de marasmo y incluso de desorientación en la que nos encontramos muchos profesores, incluso todos los implicados en el sistema escolar, y no solamente, como suelo decir de forma tópica, la falta de dotaciones y carencias económicas, que también, Sabater decía ayer que una enseñanza de calidad es imposible que sea una enseñanza barata, una enseñanza cara, ni por supuesto tampoco el tópico de que somos los profesores resistentes al cambio los factores de este fracaso, ¿no?, de esta crisis, ¿no? Entonces, la siguiente afirmación sería que unos principios orientadores que en principio podrían estar bien, ¿no?, en cuanto a alumbrar o orientar la práctica docente, cuando se convierten en fetiches didácticos, en, digamos, principios totalmente absolutistas, se convierten en parte del problema, no en parte de la solución, ¿no? Es lo que yo entiendo, muchos de mis compañeros, ha ocurrido con lo que se viene llamando el constructivismo. ¿Qué es el modelo constructivista? Bueno, pues los fundamentos se remontan a Piaget y otros, digamos, clásicos, e intentan, digamos, justificar que hay que partir de los conocimientos de los alumnos y que no solamente para, digamos, aprendizajes significativos, sino también para hacer ciencia, para hacer, digamos, cultura escolar, ¿no? Y que el profesor tiene que ser prácticamente una especie de mediador en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, una especie de facilitador, digamos, de conocimientos y de sapiencia, para lo cual, pues, en fin, ya lo sabéis, la mayoría, hay que empezar de los preconceptos, las ideas previas que tienen los alumnos, aplicarlos a entornos nuevos y motivadores, y con esa especie, digamos, de choque dialéctico entre lo que ellos saben y las nuevas situaciones de aprendizaje, pues entonces se produce el encendido de la bombilla y la adquisición de nuevos conocimientos. Estoy esquematizando, obviamente, pero en definitiva este modelo sería útil, menos en parte, si, insisto, no se convirtiera en la práctica en lo que es, digamos, una especie de doctrina, ¿no?, que hay que aplicar absolutamente a rajatabla. El dogmatismo de este modelo constructivista empieza, como señalo aquí en estas citas, por ejemplo, con Driver, cuando dice ya no solamente que esta es la forma de aprender, sino que es la única forma de aprender, ¿no? Hay citas textuales, están en cursiva. Lo único que se puede hacer, dice, lo único es crear experiencias de aprendizaje, ¿no?, para que los alumnos, los niños, construyan sus propios significados. Es decir, no se plantea otro tipo de, digamos, de itinerarios, otro tipo de estrategias o metodologías de aprendizaje, sino esta es la única, ¿no?, estas situaciones motivadoras, ¿no? O, por ejemplo, Hodgson, otro de los, digamos, de los referentes, ¿no?, que en la enseñanza de la ciencia, la sofisticación teórica de la ciencia hay que, digamos, alejarla y partir solamente y, digamos, laminarla y dejarlo solamente a nivel de lo que son fenómenos, digamos, significativos para el niño, ¿no?, y que no tiene que ir más allá, que lo dice de forma tajante. Insisto que no son caricaturas, sino que esto está escrito, ¿no?, escrito por personas que están o que han estado
modelando y fundamentando lo que son prácticamente pues incluso normativas que están en boletín oficial, ¿no? Entonces, ¿qué críticas se pueden aducir a este modelo fallido, ¿no? Modelo que en el diagnóstico estamos todos prácticamente de acuerdo. No hay nadie que diga que la educación va viento en popa, ¿no? Salvo algunas autoridades educativas que todavía siguen planteando, ¿no?, que estamos en la línea correcta, ¿no?, y que tenemos solamente que mejorar la educación, ¿no? Bueno, una cita de Hempel, por ejemplo, un filósofo de la ciencia natural, en el que plantea pues entonces que el aprender se restringe solamente a aprender lo que se llama ciencia escolar, ciencia familiar, o lo que podemos llamar ciencia posmoderna, es decir, ciencia absolutamente, digamos, de andar por casa, y que no significa que no implica aprender cosas realmente motivadoras y realmente imbricadas con la realidad, ¿no?, sino solamente sería pues una ciencia, pues digamos, para que sea conocida y entendida por el entorno del alumno. O Mario Bunge, otro de, digamos, de las referencias para mí absolutamente fundamentales, es mucho más drástico y plantea de forma clara, son citas textuales, que el aprendizaje por descubrimiento se convierte en una banalidad, ¿no? Esto yo voy a más de 30 años ininterrumpido dando clase y me doy cuenta de ello, ¿no? Y también se refería Paco anteriormente, ¿no? Por mucho énfasis que le demos efectivamente en que el alumno va a adquirir visiones comprensivas de la realidad, en definitiva, las visiones que acaban teniendo son o bien falsas o bien absolutamente, insisto, de andar por casa, ¿no? Es decir, cogidas con alfileres, ¿no? Entonces, él lo dice así, ¿no? Porque rehúye lo que es fundamental a la ciencia, que es una definición magnífica, que es el esfuerzo más exitoso para comprender el mundo y comprendernos a nosotros mismos, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, la desconexión es abismal entre lo que debe ser la pretensión de la ciencia y también de la ciencia escolar y lo que en definitiva son resultados que es literalmente pues el parto de los montes, ¿no? Más críticas también develadoras, ¿no?, de este fracaso, ¿no? Sigo con Mario Bunge, ¿no? Dicen que el constructivismo pedagógico no solamente es falso, pero también es, como decía también el profesor Tobeña ayer, es pensamiento tóxico, ¿no? Utilizar sus palabras que son bastante reveladoras, ¿no? Porque es perjudicial porque falsea la realidad, es decir, plantea una verdad o una ciencia que es literalmente falsa, no se corresponde en definitiva con la ciencia que nos hace comprender el mundo y comprendernos mejor a nosotros mismos, ¿no?, como el mismo Bunge había referido anteriormente, ¿no? Otra también de profesor en ejercicio de Arroyo, en la que me referí anteriormente, que es, insisto, lo que es la causa o una de las causas del problema del fracaso escolar. Es que se absolutizan o se fetichizan totalmente lo que son principios
principios didácticos. Y esto es lo peor que se puede hacer también en pedagogía. Entonces nos convertimos en doctrinarios, nos convertimos prácticamente en misioneros de una fe, ¿no? La fe de la redención pedagógica va a ser modelo constructivista, y esto es lo que algunos, pues como somos díscolos, nos negamos en definitiva a hacer este papel de intermediario, ¿no? y de manipulación, ¿no? En definitiva, convertir las prácticas inductivas, ¿no?, de aprendizaje significativos en un mero, como dice aquí, manipulación activista, ¿no?, de cacharros, de hojitas, de actividades y tal. Esto no es ciencia, ni siquiera tampoco es ciencia escolar. Esto es la deformación de lo que es ser un genuino modelo de aprendizaje. José Penalba, un pedagogo que venía, una cita reciente de septiembre del año pasado, una entrevista magnífica, páginas en escuela, lo decía también de forma meridiana, de forma diáfana, ¿no? El constructivismo ha absolutizado la idea de que lo central es el alumno, ¿no? de que el niño es lo fundamental, ¿no? Y el profesor es solamente, digamos, una especie, como decía antes, de facilitador de conocimiento, una especie de intermediario, y que debe estar, digamos, lo menos protagonista posible de la situación, ¿no? Incluso yo he llegado a escuchar de vista picos que no es importante incluso que el profesor sea dominador de la materia. Está enseñando. Lo importante son, digamos, las metodologías, son los procedimientos y son las actitudes, ¿no? En fin, esto se empieza ya, visto el fracaso cosechado, a revisar, pero este tipo de lenguaje, este tipo de ideas, de pensamiento tóxico, insisto, es lo que nosotros hemos tenido, digamos, que soportar, y seguimos soportando en parte durante muchísimo tiempo, ¿no? La pedagogía actual es conservadora, por mucho se disfrace un discurso progresista, porque intenta mantener el statu quo, intenta mantener sus propias situaciones de privilegio. En muchos casos, muchos pedagogos, en definitiva, son no ya desertores de la tiza, sino nunca han pisado una tiza, sino son efectivamente filósofos de puro gabinete, lo cual en principio no estaría mal si estuvieran conectados con la realidad de las aulas, ¿no? Pero esto en muchos casos, no en todos, insisto, es así, ¿no? Con lo cual, pues se convierte en una especie de, siguiendo con el modelo de la tribu de Marina, pues una especie, digamos, de hechiceros de la tribu, ¿no? Que tienen el control de la situación, ¿no? Y las soluciones mágicas también para abordar situaciones problemáticas. Bueno,
no se lee muy bien, pero López Gay en Alambique, otra revista también de Se hacen las ciencias, por otro lado muy interesante, también lo planteaba en cuanto son situaciones, pues, que Paco se refería anteriormente, ¿no? En cuanto a cualquier tipo de, digamos, de valorización, ¿no? Y de evaluación genuina, ¿no? De lo que realmente saben y saben hacer nuestros alumnos, pues no se de cada mal porque realmente la tienes ya, ¿no? Pero son situaciones realmente muy decepcionantes, ¿no? La capacidad, digamos, de conocimiento y de interpretación que tienen nuestros chavales, pues es absolutamente precaria, ¿no? Bueno, no se lee muy bien, pero en definitiva ahí se plantearía también que otra de las fetiches ¿no? De los errores, por ejemplo, de plantear el modelo constructivista, ese modelo, digamos, del conflicto cognitivo, ¿no? Al que se refería también criticándolo, y me referirme también a ideas de autoridad, el profesor Delgado ayer, ¿no? En el sentido de que el cerebro es la mentalidad también mecanicista del cerebro, una especie de esponja o de órgano de plastilina, entonces somos nosotros los que en definitiva podemos moldear y podemos hacer que con ese choque entre lo que son ideas previas del alumno o ideas alternativas, el lenguaje políticamente correcto, y lo que nosotros planteamos, situaciones nuevas motivadoras, pues enciende la bombilla, se adquieren mensajes absolutamente nuevos. Esto estamos absolutamente cansados de comprobar que no es cierto y que son mucho más resistentes las ideas que tienen nuestros alumnos, son muy difíciles no diga de combatir, sino de corregir o de moldear, por utilizar esta palabra, y a las pruebas nos referimos, ¿no? Es decir, yo estoy harto, por ejemplo, de explicar a mis alumnos de bachillerato y de eso la diferencia que hay entre el agujero de capa de ozono y lo que es el calentamiento global, y sin embargo ellos confunden absolutamente, por mucho que se insiste, por mucho que se les ponga incluso en situaciones reales de lo que es un efecto invernadero, lo que es en definitiva
una situación de irradiación que ocurre en la estratosfera y una situación, digamos, de incremento del calor que ocurre en la troposfera. Esto es prácticamente de discusión, y posteriormente, después de esos 2 minutos, intervenimos. ¿Paco? Bueno, tengo que intentar irme al plano donde ha situado la discusión Daniel. Niego la mayor. No creo que si hoy entramos en una clase cualquiera, lo que veamos es un modelo constructivista. Es decir, que si hoy entramos... No. Oye, no he pagado la clase, ¿eh? No. A ver, ya que me habéis... Vamos, ya que yo creo que está bien lo de polemizar. Yo creo que Daniel se ha empleado a fondo. La verdad es que yo no había interpretado, así pido disculpas, el debate como más bien argumentos a favor y en contra de una cosa, sino que yo planteé la intervención en otros términos, pero no me importa entrar al debate porque es muy interesante el debate en sí. Únicamente diré esto, yo niego la mayor, porque si entramos en una clase cualquiera al azar, yo no creo que ahí se esté dando un modelo constructivista, se está dando el modelo de siempre. Es verdad que el constructivismo se ha predicado y se ha abusado de él como modelo. Juan del Val creo que lo ha expresado de una manera muy interesante en sus análisis al decir que el constructivismo no es una forma de enseñar, el constructivismo es una teoría que intenta explicarnos cómo se aprende. Y si sacamos consecuencias de cómo se aprende, podemos sacar algunas ilustraciones también. Claro, por otra parte resulta que esto ha sido también una lucha gremial por el poder entre psicólogos y pedagogos, incluso entre escuelas de psicólogos, porque tampoco vamos a situar a Juan del Val en la misma escuela o en la misma línea que César Colo, que Jesús Palacio, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas mezcladas y que mistifican muchísimo todo esto, pero únicamente querría decir es que todo lo que se le atribuye que está ocurriendo por culpa del constructivismo, yo por ahora me resisto a creer que es que se esté dando un modelo constructivista, que yo podría incluso entrar a decir todo lo que ha dicho Daniel contar el constructivismo, podemos empezar, aunque no solo con argumentos de Bunge, por favor, podríamos empezar a discutirlo, ¿no? Pero creo que no, que lo que se da en las aulas es un intento de sobrevivir. Y ese intento de sobrevivir desordenado, ¿le vamos a llamar a eso método constructivista? Cuando lo que hay es que muchos de los profesores están haciendo allí lo que pueden. No están aplicando un método constructivista, está intentando explicar el libro y como no funciona, hacen lo que puede. ¿Eso es constructivismo? Quiero decir que esto es para polemizar, ¿no, Daniel? Con amistad. Para polemizar esto es lo primero que yo diría. Una aclaración, no he dicho que los alumnos, los profesores practiquen o practiquemos el modelo constructivista, no, practican un activismo mecanicista que es en definitiva una especie, digamos, de secuela de un intento bien intencionado de aplicar el modelo constructivista. No sé si era ambicado un poquito la situación, ¿no? El modelo constructivista es imposible llevar en el aula en las circunstancias en las que nos desenvolvemos actualmente. 30 alumnos, por ejemplo, en segundo de ESO, como tengo yo, por ejemplo, creo que hay un chaval de necesidades educativas especiales, predelincuentes, alumnos brillantes, alumnos desmotivados. El modelo constructivista es absolutamente ilusorio plantearlo, ¿no? Entonces, como tú bien dices, sobrevivimos solamente en el aula, ¿no? Pero una adulteración del modelo constructivista genera mucha frustración y genera también mucha impotencia, ¿no? Y eso es lo que está intentando llevar muchos profesores, de mi opinión, mal orientados. Muy bien. Al fondo. Perdona, van a ir pasando el micro para... Has hablado de que el modelo constructivista no está funcionando, de que la legislación insiste continuamente, pero yo quería abundar a lo que ha dicho el otro ponente. No estoy de acuerdo en que la legislación busque un modelo constructivista. La mayoría de la legislación que encontramos es un preámbulo constructivista y unos temarios del siglo XIX. Nos dan muchas lecciones de equidad, de todo en preámbulos y cuando vienen los anexos con los temarios, seguimos en la misma. Yo abundo en esa idea. No creo que el modelo constructivista se haya ni siquiera ensayado a nivel general en el sistema educativo. Gracias. No, ya. Bien, no pensé que iban a contestar. No, quería señalar algunas cosas tanto a un ponente como a otro. En primer lugar, con respecto a don Francisco, decirle que la investigación de Esteves, yo tuve ocasión de contestarla y en un artículo amplio que tuvo cierta repercusión, y
no es que la critique, creo que no estaba bien enfocada y que sacar muchas conclusiones de ella nos puede llevar por un camino equivocado. Quiero decir lo siguiente. En primer lugar, la historia de presentarles preguntas a personas que hace mucho tiempo que han dejado esos estudios sin decirles qué se va a hacer después y sin saber las consecuencias que van a tener. Segundo, yo creo que hay un problema de base bastante serio y es confundir lo olvidado con lo no sabido. Si a mí ahora me preguntan por la fórmula concreta de la ecuación de segundo grado, yo no la sé, pero si me dejan 5 minutos soy capaz de reconstruir rápidamente ese conocimiento, cosa que sería completamente imposible a las personas que no tuviesen ese conocimiento. Creo que a muchas de las personas que les hicieron esa encuesta debían haberle dado esta segunda oportunidad para no decir de forma tan solemne que no sabían o que se ha perdido, que se ha olvidado. Es decir, el cerebro humano tiene que olvidar para aprender cosas nuevas, pero eso no quiere decir que no lo sepa, sino sencillamente que lo olvide. Decirlo. Segundo, yo creo que la clave aquí está, y lo has apuntado muy bien, en el tema de la formación del profesorado. Hay que recordar que en secundaria no ha habido ninguna formación del profesorado, que ahora se están formando, parece que conforme a ciertos parámetros de lógica, los profesores. Al no tener ningún tipo de formación, el gran soporte han sido los libros de texto. Y los libros de texto son el gran salvavidas. De hecho, yo llevo muchos años visitando profesores de instituto. Apenas he visto alguna clase en la que la guía absoluta no sea el libro de texto. Hablo en general, no estoy hablando de que no haya profesores que no lleven libros de texto, que sí que los hay, pero la gran mayoría llevan libros de texto, entre otras cosas porque nadie les ha dicho cómo tienen que dar una clase, nadie les ha enseñado modelos de ningún tipo. Es más, se ha extendido una corriente de auténtico desprecio de todo lo que signifique aprovecharse de las experiencias y de los conocimientos acumulados sobre cómo se puede enseñar bien, lo cual es muy problemático, porque claro, al final, ¿cómo se van a defender? Quería decir también, respecto a otros compañeros, al otro compañero, decir también que a veces el no manejar los datos nos hace que los pronunciemos con error. Yo sé que la LOSE casi tiene la culpa de todo, raro es que no tenga la culpa de la crisis económica actual, que creo que también se insinúa. Pero hay que decir ciertas cosas que se desconocen. La LOSE, con respecto a la educación general básica, por ejemplo, ha retrasado los datos del fracaso escolar al menos 2 años. Es decir, lo que antes ocurría en sexto y séptimo de GB, que eran auténticos, sitios donde machacaban a los alumnos, donde se producía una catarata de suspensos tremendo, hoy se ha pasado a segundo y a tercero. Es decir, hemos recuperado algo en sexto de primaria, lo que antes era equivalente en sexto de primaria, lo que antes era el equivalente a sexto de GB, y en séptimo de primaria, lo que era equivalente. Estos son datos objetivos, es decir, que contar cuántos alumnos comenzaban en primero de GB y llegaban a octavo de GB y por consiguiente sabías claramente cuántos habían abandonado el sistema antes de tiempo, contar los repetidores, contar cuántos aprueban, contar cuántos suspenden, estos son datos objetivos, no son datos igual que hoy se cuentan, no es por consiguiente una opinión. Hay otra cuestión también que le quería plantear a Daniel, y es el siguiente. Yo hay una cosa que no entiendo por más que me digan. ¿Quién es el profesor que se siente obligado a seguir algo? El profesor hace en la clase como cree que lo tiene que hacer, o como que puede hacerlo, o como sabe hacerlo. Pero eso de que alguien le haya obligado a hacer algo, en la clase los profesores están haciendo lo que consideran más oportuno que tienen que hacer. No se ven forzados en absoluto a aplicar eso. Más bien lo que hacen es lo que ha dicho el compañero, desde luego modelos constructivistas, es que la gran mayoría no sabe ni lo que es eso. Han oído hablar algo de eso. Pero lo que hacen es dar el libro, porque es lo único que les han enseñado a hacer. Es lo único que les han enseñado a hacer, porque no han tenido ningún tipo de preparación. Quería decir también que a veces, cuando se habla y se hacen estas cosas, hay una especie de sinécdoque profesional. Yo veo, por ejemplo, que eres una persona que te ha preocupado mucho y que conoces y que sabes y hablas con un gran fundamento de causa. Pensar que eso ocurre en general en todo el sistema educativo y en todos los profesores, creo que eso es tomar la parte por el todo, pero que en realidad no hay tal asunto. Y decir, porque claro, no quiero hacer esto más largo. Yo creo que hay algunas cosas que se has dicho que son ciertamente temerarias. Por ejemplo, el alumno jamás puede aprender por sí mismo. Yo creo que esto es temerario. Habrá cosas que no y habrá cosas que sí. Y hay bastantes evidencias, bastantes pruebas y bastantes datos científicos que así lo dicen. Evidentemente, cuando hablamos del alumno, podemos hablar del alumno desde los 3 años hasta los 21 años, hasta los 22. Yo creo
porque esto conviene un poco que lo vayamos matizando y que también va a depender de la calidad que tenga. Y decir, hombre, finalmente, que muchas de las citas hay que reconocer que tenían un auténtico sentido profético, ¿verdad? Hay que ver, Mario Bunge, desde el año 73 ya sabía lo que iba a pasar en el año 2008 y en el año 2010, hay que reconocerle, era un gran científico, un gran metodólogo, pero hay que reconocer que tenía una cierta capacidad de profecía. Nada más, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy difícil en un minuto, 2 minutos, plantear la situación del sistema educativo y cómo tenemos que enseñar, cómo tenemos que manejar todos estos datos de los que nos habláis. No voy a entrar en la teoría del aprendizaje, ni la constructivista, ni la inductista, porque eso son teorías que pueden ser aplicables o no aplicables a nuestro día a día. Yo me pregunto, efectivamente yo me he sentido identificada cómo es ese tipo de aprendizaje de mecánico, que como dice nuestro compañero, es muy probable que luego nos dé un poquito de tiempo para asimilar ese aprendizaje y enseguida puede que lo contestemos. Pero efectivamente no ha sido el mejor aprendizaje que hemos tenido nosotros, las personas de nuestra edad, ¿no? Sí que es verdad que yo veo que el sistema educativo tiene que cambiar, pero tiene que cambiar porque la sociedad ha cambiado y nuestro modo de enseñar, nuestra metodología, tiene que cambiar por fuerza. Pero ¿quiénes son las personas que nos van a decir de una vez cómo tenemos que enseñar? Porque estáis los pedagogos, están los psicólogos, están los políticos, estamos nosotros que estamos recibiendo toda la información que vosotros nos estáis dando. Y por supuesto necesitamos continuamente formación para asimilar esos nuevos aprendizajes. Y yo la necesito como docente y la estoy aplicando en la medida que puedo, como dicen mis compañeros. Yo voy aplicando nuevas metodologías, me estoy dando cuenta cómo el alumno recibe ese aprendizaje que yo le doy, lo voy adaptando, pero de aquella manera muy superficial, es decir, necesitamos formación, pero buena formación. Y yo creo que nos tenemos que olvidar un poquito de los libros, porque los libros nos encasillan mucho. Nos van del tema 1 al tema 5, del tema 5 al tema 10, y desde luego tenemos que aplicarlo a la realidad que tenemos. Y eso sí tenemos que concienciarnos de que la metodología la tenemos que cambiar. Pero ¿quién nos enseña a cambiar esa metodología? Si somos personas, la verdad, muy trabajadoras, que estamos aplicando los poquitos conocimientos que tenemos en metodología, pero necesitamos formación, pero buena formación. Estos cursos, desde luego, no solamente deberíamos estar aquí los profesores, sino los padres también, para tomar conciencia de qué es el aprendizaje, de qué tienen que enseñar eso a sus hijos y de qué tenemos que enseñar nosotros. Pero desde luego estamos aquí con una voluntad muy grande para ver si asimilamos algo nuevo que podamos aplicar en la escuela. Y espero que los pedagogos, los psicólogos, nos iluminen para que podamos hacer una nueva metodología aplicable a nuestra nueva sociedad. Hola, buenos días. Acaba nuestra compañera de decirnos que nos tienen que decir cómo tenemos que enseñar. Realmente los que nos dicen cómo tenemos que enseñar son los niños, son los alumnos. Ellos, si tú vives con ellos y vibras con ellos y estás con ellos formando un grupo, son ellos los que te van a ir mostrando cómo, o sea, las herramientas precisas que tú le tienes que dar para que ellos aprendan. Ese es mi punto de vista. O sea, está bien utilizar lo mejor del constructivismo, lo mejor de todas las ideas pedagógicas que tú tienes, las pongas en práctica, porque enseñar quiere decir y aquello que no te sirva, quitarlo, y aquello que te sirva, ir para adelante con ello. Pero enseñarte la fórmula mágica de enseñar no te la va a enseñar nadie. Te pueden dar nociones, pero la idea principal es que el profesor capte las necesidades del alumno. Y ahí, esa es mi idea, claro está,
y ahí vaya para adelante, y ahí construya. Gracias. Me gustaría haceros a los dos una pregunta. ¿Se oye? ¿Se oye? Porque claro, nos damos cuenta, estamos... Sí, estáis hablando de la LOCSE y de una cosa que fue un poco un disparate, que era incluir en una ley orgánica de educación métodos pedagógicos, que no es el sitio para hacerlo, eso hay que hacerlo en otro sitio, de manera que eso era un disparate con independencia de cuál fuera el método. Pero ahora, a la chita callando, estamos legalmente y en la práctica, en toda Europa, haciendo un cambio pedagógico de gran magnitud del que se habla muy poco, que es que hemos establecido en toda la Unión Europea un sistema de competencias como núcleo de todo el sistema educativo. De manera que ahora el sistema de competencias es un sistema muy complejo, es un sistema que exige una pedagogía distinta, que aquí en España se incluyó en la ley de educación, pero sin embargo manteniendo una separación de asignaturas y una separación de programas que prácticamente era la que había antes. Y ahora estamos en una situación un poco rara porque tenemos un modelo educativo distinto, un modelo pedagógico distinto, pero en los poderes antiguos, con lo cual supongo yo que acabará por desaparecer por obsolescencia. Me gustaría saber qué es lo que opináis acerca de si introduce algunos cambios a lo que estáis hablando, el tema de enseñanza por competencias. Y luego, respecto a lo que decía Daniel, yo creo que es que ahí se han confundido dos cosas. Yo, como tengo mucho más años que vosotros, asistí con Piaget al nacimiento del constructivismo. Cuando estaba hablando, claro, en el proceso del aprendizaje hay 4 etapas. Una es la etapa de motivación, otra es la etapa de comprensión de lo que se va a aprender, otra es el aprendizaje puro y duro, que exige repeticiones, exige cosas, y cuarto, el poder expresar lo que se ha aprendido, que es lo que a Francisco le preocupa. Entonces, el problema constructivista era, en primer lugar, cuando se estaba hablando de que había que producir la disonancia cognitiva y esas cosas, es porque Piaget decía que la marcha del conocimiento es un proceso de equilibración, desequilibración y reequilibración a un nivel más alto. Entonces, era puramente, esa es la dinámica del conocimiento. Entonces, si queremos motivar, hay que recuperar, hay que reconstruir, hay que suscitar en el niño un procedimiento parecido a eso, pero solo para la motivación. Después, respecto de la comprensión, vino el aprendizaje significativo, sobre todo el de Ausubel, que era, bueno, para que las gentes comprendan algo, tienen que comprenderlo con los instrumentos que tienen. Y si no tienen los instrumentos para cogerlo, pues no van. De manera que era decir, para coger una cosa nueva hay que aprovechar los tentáculos viejos que tienen. Y era únicamente para la comprensión. Luego vino lo que decía Daniel, que es, hombre, uniendo las dos cosas se puede hacer una especie de motivación de descubrir, de comprender las cosas mediante el descubrimiento. Eso era estupendo como motivación. Era inaplicable porque si un niño tiene que descubrir la tabla de multiplicar, se pasa dos cursos enteros en aprender la tabla de multiplicar, de manera que no funciona. Lo que yo creo que donde nos hemos perdido es que nadie se ha dedicado a tomarse en serio de que el momento del aprendizaje viene después de la comprensión y que nuestros alumnos comprenden mucho y aprenden poco. Porque el problema y la experiencia que tenemos de respecto de la aplicación de las nuevas tecnologías a la escuela han incidido en este mismo problema. Sirven para motivar, sirven para comprender, pero precisamente por su brillantez no sirven para los procesos de retención del aprendido. Vuelven a servir otra vez para la expresión, porque necesitan la expresión, pero estamos ahí con una franja negra, que es cómo conseguimos que lo que han comprendido realmente se lo aprendan. Y ahí yo creo que es que el aspecto constructivista no entendía, ahí no tenía nada que decir, porque se terminaba en la motivación y en la comprensión. Y lo otro ya no, lo otro ya es otro asunto. Pero aparte de esto, sí me gustaría saber qué opináis sobre el tema de las competencias. Sí, bueno, pues intentando rápidamente, bueno, me parece muy sugerente todas las intervenciones y ahora pues uno dice, si tuviéramos muchísimo tiempo, con un café ya aquí, por supuesto, ¿no?, para poder
seguir hablando. Primero, agradecer al compañero del fondo que ha hecho sus matices. Mira, en descargo de José Manuel Esteve, te leo lo siguiente, dice, en las conclusiones de su investigación, la tasa de olvido impide utilizar en la vida cotidiana una buena parte de los contenidos aprendidos en años anteriores, si bien suponemos, como tú has dicho, ¿no?, que aquellos que los aprendieron de forma significativa no tendrán grandes dificultades para actualizarlos. Bueno, quizá en las prisas con que yo he utilizado las conclusiones de Esteve, se ha entendido que Esteve decía que la gente no aprendía nada. No, él matiza mucho de que se han aprendido cosas, pero que luego se olvidan, que hay una gran carga de información. Es decir, hay muchos matices y yo recomiendo su libro o alguno de sus artículos, se llama igual, que se llama Un examen a la cultura escolar, ¿verdad? Así que gracias por eso. Luego, quería también, ha hecho una referencia muy interesante a la cuestión, digamos, a la formación del profesorado. Yo quería reivindicar la potencialidad, digamos, de la perspectiva epistemológica, porque es verdad que los profesores no nos formamos, sobre todo los de secundaria no nos hemos formado, todos hemos aprendido luego en la práctica. Ahora está este máster que es también tan polémico y que en la universidad pues provoca ese típico movimiento de reparto de tarta y tal, pero otra vez no comprendemos que estamos jugando con una cosa muy seria, que es la formación del profesorado. Pero voy a la cuestión epistemológica. Se hacen las carreras completas y a lo mejor no ha habido una reflexión epistemológica en toda la carrera. Y ahí sí me voy a agarrar a Bunge, que no me gusta mucho citarlo, pero ahora recordaba una cosa que se llama algo así como Carta a una joven profesora de matemática o algo así, que es una cosa que está por ahí en alguno de los libros de Bunge, y le decía, fórmate bien en tu especialidad porque eso te dará oportunidad de reflexionar bien sobre el resto del conocimiento, ¿no? Es una reflexión muy interesante de las muchas que tiene Mario Bunge, ¿no? Me refiero a que hacemos las carreras y no hay reflexión sobre el tipo de conocimiento que manejamos. Y esa reflexión sobre el tipo de conocimiento es una base imprescindible para poder luego manejar el conocimiento desde el punto de vista didáctico. Si no sabemos ni siquiera el paradigma de conocimiento que estamos manejando, si no sabemos la codificación o los significados que tiene el conocimiento, difícilmente vamos a poder ser manejadores de conocimiento con nuestros alumnos. Por lo tanto, por supuesto que reivindico una fuerte formación en el conocimiento de referencia, pero desde esa perspectiva meta que supone reflexionar sobre el mismo. Morén, que es otro de las personas que yo creo que debemos prestarle mucha atención, ha reivindicado fuertemente, como sabéis, esa idea del diezmo epistemológico, es decir, que en toda la formación universitaria, en todas las carreras, no solo la dedicada a la enseñanza, debiera haber un 10% de créditos y de tiempo dedicado a la reflexión epistemológica e histórica sobre las disciplinas en que la gente se forma. Porque eso es lo que le da perspectiva de entender mejor el conocimiento. Ese paso es el que nos falta muchas veces a los profesores para luego poder dar otro paso más, vamos a decir, en el ámbito didáctico, ¿verdad? Y rápidamente bueno, creo que también ha salido aquí la idea si el alumno aprende por sí mismo y tal. Ahora me refiero un poquito también a lo que Daniel dijo antes. Yo creo que muchas veces hay confusión con la idea del constructivismo que se identifica con aprendizaje por descubrimiento. Yo creo que el aprendizaje por descubrimiento es un asunto y el constructivismo es una teoría, como ya hemos dicho, que interpreta el aprendizaje y eso es otro asunto. Pero incluso una metodología basada en el constructivismo yo creo que no tendría nada que ver forzosamente con una metodología de descubrimiento espontáneo. El descubrimiento espontáneo tiene unos límites, por favor, tiene unos techos. Los alumnos, como una compañera ha dicho, los alumnos pueden aprender espontáneamente una serie de cosas poniéndolo ante la materia, ante el objeto en un contexto, pero hay otras cosas que no la va a aprender nunca, como ahora ha dicho José Antonio, ¿verdad? Es decir, que la idea, interpreto yo, ¿no? Ni siquiera una buena interpretación del constructivismo no es reducirlo a la idea de aprendizaje por descubrimiento, ¿eh? Lo que ocurre es que pensadores como Tonucci, por ejemplo, ha insistido mucho que la escuela, en cuanto empieza en la misma etapa infantil, empieza a cortarle el progreso en el descubrimiento que los niños tienen en la vida, digamos, fuera de la escuela. Y esto también es lamentable. Quiero decir que desde que entra en la escuela el alumno aprende a no hablar, a no hacerse preguntas, a esperar que le digan la respuesta, y ahí perdemos una posibilidad de aprendizaje tremenda. Esto Tonucci lo tiene bastante teorizado. Pero insisto, eso por una parte, pero por otra, la cultura escolar que queremos enseñar es imposible que se aprenda por descubrimiento. Ahora, una cosa sería por descubrimiento, otra cosa sería por construcción o por co-construcción entre los agentes implicados, y ahí nos tendríamos que meter ya en otra cosa. Y por fin, bueno, se ha hecho referencia al punto de vista de los padres, que me parece muy interesante, respondiendo a José Antonio lo que ha hecho de las competencias. Primero yo matizaría, yo creo que las leyes educativas no
marcan verdaderamente la realidad del desarrollo de la educación. Los estudios sobre, bueno, nuestra experiencia misma nos lo dice, pero también los estudios sobre la cultura escolar y todas estas cosas nos están demostrando que las cosas perviven mucho más allá de las leyes y, por supuesto, mucho más allá de las leyes educativas. Por lo tanto, la cultura escolar dominante yo creo que viene extendiéndose desde el siglo XIX con sus tentáculos, se ha renovado un poquito, pero la cultura escolar actual es sensiblemente parecida a la del siglo XIX, es sensiblemente parecida, en mi opinión, ¿no? Por lo tanto, una ley educativa creo que no lo cambia, pero una ley educativa te puede dar apoyatura para hacer otras cosas, porque como ha dicho un compañero, efectivamente los profesores podemos hacer muchas cosas en las clases. La ventaja de las leyes es que por lo menos te dé un marco en el que tú te puedas defender ante alguien que te critique, ¿verdad? Y la incorporación de la idea de competencia a mí me parece interesante en el sentido de que por fin es integradora. Me da muchísimo miedo de la filosofía que hay detrás de las competencias, porque yo creo que eso ya es una filosofía, vamos a decir, más neoliberal, que va a ir reconduciendo a la gente hacia competencias muy definidas según el oficio que vaya a ejercer en la sociedad. Pero ese es otro tema. Desde el punto de vista puramente educativo, creo que la idea de competencia es muy interesante por lo que tiene de integrador, porque por primera vez la idea de competencia te viene a decir que lo que se sabe, la manera de saberlo y la aplicación a la práctica actuando tienen que ir juntos. Pero has desvelado muy bien cuál es la contradicción. Una vez dicho eso, yo no puedo decir que a continuación el currículum se estructura en historia, geografía, yo no sé cuánto, y además tema 1, tema 2, tema 3, porque precisamente esa fragmentación del conocimiento y esa zaramalla de dividir en conceptuales, procedimentales, actitudinales, creo que no tiene nada que ver con la idea de la filosofía de las competencias en lo que para mí tiene de bueno. Antes de contestar al profesor Marina, quería matizar lo que ese compañero de atrás decía. Dos apreciaciones. Primero, niego la mayor, eso de que el profesor, una vez cerrada la puerta de su aula, sea autónomo y libre para ejercer su docencia. Eso es falso, literalmente. Bueno, hay falso caso concreto, por ejemplo, de profesores que han tenido el inspector de turno dentro de la clase, ¿no? Haciendo comisario político, por ejemplo, va a ver cómo y de qué manera ejercía la docencia, ¿no? Eso hay casos reales, ¿no? Aparte, déjame, no te he interrumpido, déjame continuar, por favor. Pero déjame continuar, por favor. Déjame continuar. Es un dato no anecdótico, pero es un dato real, ¿no? Aparte de ello, a los que no hemos tenido la presencia del inspector en las clases, sin embargo, sí tenemos otra serie de herramientas o de instrumentos disuasores o alentadores que, en definitiva, significan una coerción a la libertad de cátedra, el hecho, por ejemplo, de ejercer la docencia. Llámese, por ejemplo, el número de aprobados suspensos, llámese, por ejemplo, el papel en relación con el cumplimiento, ¿no?, de las programaciones didácticas, llámese o no, por ejemplo, y acentuado con el reglamento orgánico de centros en Andalucía, con tu cercanía, proximidad o no al director del centro, llámese, por ejemplo, la presencia de departamentos de orientación o los departamentos de coordinación didáctica futuros y el ROC sigue adelante, que van a ser más vuelta de tuerca sobre el control ideológico del profesorado. Es decir, son hechos reales, no son vaticinios ni absolutamente especulaciones, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, en relación también con que el profesor, por ejemplo, o los profesores seguimos siendo, digamos, prácticamente indigentes y desconocedores pedagógicos, es cierto, efectivamente, como decía Paco, que todos hemos sido autodidactas. Nadie, por ejemplo, tuvimos conocimientos pedagógicos, pasamos o no pasamos un curso del CAP insuficiente, pero, hombre, la presencia de movimiento de renovación pedagógica, el contacto con los alumnos, la propia experiencia docente significa un bagaje y un caudal de competencias, de conocimientos y actitudes que no se puede echar en saco roto. Entonces, no vale esa especie, digamos, de laminación sobre el profesorado diciendo que todavía, al cabo de 1, 2, 3 o 4 décadas de docencia, por ejemplo, siguen siendo indigentes pedagógicos, ¿no? Eso es rigurosamente falso, ¿no? Y termino ya solamente, déjame que termine ya, contestar al profesor Marina. Yo veo dos peligros al tema sugerente de las competencias, por ejemplo, educativas. El primero, que otra vez sea una improvisación y una auténtica burocracia. Es decir, de hecho lo vamos a tener este año. Por ejemplo, este año vamos a calificar con el sistema de notas, por ejemplo, de 1 a 10, el 0 está desterrado, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos en las cuadrillas, en las actas, los programas de informática Seneca, unos sistemas en el que vamos a evaluar, por ejemplo, sus competencias básicas, que se van a hacer de forma absolutamente arbitraria, ¿no? Porque en definitiva, como se ha dicho, están los aprendizajes distribuidos, clasificados por áreas de conocimiento y por asignatura, para entendernos y tal, por temas, en definitiva, unidades didácticas, y sin embargo se nos pide que paralelamente, por ejemplo, hablamos por competencias, se va a hacer de forma improvisada, burocrática y en definitiva, pues algo parecido también al sistema ya desterrado
de evaluar por conceptos, procedimientos, actitudes, que también se introdujo y también se desterró. Es decir, volvemos otra vez a seguir con la ocurrencia, con la improvisación y, en definitiva, con la burocracia, ¿no? Y el otro tema que también ha insinuado Paco, también lo veo muy claro, sobre todo en el espacio universitario de educación superior, y es que las competencias básicas, en definitiva, sean unas competencias ligadas directamente al sistema económico, al sistema del capitalismo, digamos, postindustrial en el que estamos, ¿no? Entonces, lo que se evalúe y se dirija ya, no solamente desde la universidad, que se está haciendo ya, en definitiva, sino incluso ya de la enseñanza secundaria y creo que no de la primaria, se encaucen ya los alumnos a hacerlos ya perfectamente ya definidos y perfilados para que desempeñen de forma acrítica y de forma funcional, por ejemplo, un puesto de trabajo que es el sistema económico y los mercados, utilizar esta palabra tan de moda últimamente, el que imponga, y no que seamos precisamente los docentes o las autoridades educativas o los profesores los que, digamos, también con los padres y demás, pues los que tengamos carta en el asunto. Este peligro, insisto, no que sea una paranoia, pero yo lo veo bastante cercano, ¿no? Y luego el peligro de improvisación, pues Antonio, lo veo clarísimo, porque tenemos ya un poquito de años encima y estamos ya, somos una especie como perros apaleados, ¿no? Es decir, se ha jugado mucho con nuestro tiempo y con nuestra disponibilidad y con nuestra motivación, ¿no? Para encontrarnos otra vuelta de tuerca con más de lo mismo. Jaime, por alusiones, y otro compañero. No, muy brevemente. Por aquí había una compañera que había levantado la mano, ¿no? Cerramos con este turno de palabras, ¿vale? Sí. ¿Dos? Muy brevemente, yo en ningún momento he dicho nada de laminar a los profesores. He dicho que la falta de formación de los profesores, que es absolutamente evidente porque no han tenido ninguna formación. Una. Es verdad que luego ha sido muy meritorio lo que hayan podido hacer. Es lo que explica la gran preeminencia de los libros de texto. Eso ha sido lo que yo he dicho. No he dicho otra cosa. Quiero decir que no es bueno que se pongan en boca de otras personas palabras que no ha dicho para a continuación replicarlas. En segundo lugar, lo que yo he querido señalar, lo que quiero decir es que, por ejemplo, claro, naturalmente que cuando ha habido denuncias sobre la actuación del profesor ha tenido que ir el inspector a una clase, evidentemente. Yo lo que digo es que diga exactamente cuántos miles de profesores hay dando clases todos los días y cuántas veces ha ocurrido eso, para que pongamos la cosa en su auténtica magnitud. Claro que ha habido, como ha habido algunas denuncias de profesores pedófilos, y eso no es decir en absoluto que todos los profesores sean pedófilos o que ustedes se puedan sentir, digamos, amenazados porque van a ir a investigarlos. A ver si ustedes, por el amor de Dios, vamos a ver si ponemos las cosas en su auténtica magnitud. Y en tercer lugar, sinceramente creo que cuando ustedes se enfrentan a las clases, y afortunadamente son bastante libres, con todas las limitaciones que tienen los demás, pero bastante libres. Desde luego yo no sé que el director, ni que las notas, nadie les exige que tengan que alcanzar unos porcentajes de aprobados, nadie en absoluto, nadie. ¿A quién se le ha dicho algo porque no se haya alcanzado un porcentaje de aprobados? ¿A quién? ¿A quién se le ha hecho? Mire, se le ha podido hacer cosas a profesores por problemas disciplinarios graves, porque haya aprobado más o menos, porque haya cumplido o no haya cumplido la programación, por todas estas cosas en absoluto. Y luego, claro, los elementos coercitivos que puedan suponer la legislación que todavía no ha salido adelante, pues ya me contará usted. Nada más. Bueno, yo quería, saliendo un poco de este debate, ¿no? Y teniendo en cuenta que estábamos hablando aquí, que estamos en lo de las dos culturas, el conocimiento, se ha hablado de fomentar el interés en el alumno. Y hay una cosa en la que es una palabra que no se ha dicho, quizás se ha dicho, pero que es muy importante, que es el esfuerzo. Entonces, el profesor, con el muro que tropieza, es con el de la falta de esfuerzo en el alumno. Hay, por supuesto, un esfuerzo del profesor. No voy a entrar en nada de lo que se ha discutido aquí, y lo que sí que estoy seguro es que hay un esfuerzo por parte del profesorado, y una sociedad en la que viven unos alumnos en una cultura en la cual el esfuerzo se ha, digamos, quedado un poco como algo que no interesa. No digo que a lo mejor años fuera el esfuerzo algo más importante. Desde luego también se usaba el castigo y se usaban otras cosas muy que no tiene. Pero bueno, lo que sí que está claro es que los alumnos no tienen interés por aprender, porque no tienen interés por esforzarse, y aprender requiere esfuerzo. Entonces, hablar de una labor educativa por parte del profesor
muy meritoria o menos meritoria, con una compleja metodología o menos compleja, y chocar con una falta de esfuerzo de la parte discente, no significa que por muy bueno que sea el docente, por mucho que se esfuerce, por mucho que... si no hay una sociedad en la cual se valore a la persona que se esfuerza, o por lo menos se diga, pero no se valore en la realidad, y ese alumno además sea consciente de que se puede obtener el éxito sin el esfuerzo, o por lo menos él lo cree. Entonces yo quisiera que alguien aquí, bueno, pues tocara un poco ese tema también, porque por mucho que se hable de motivación, si el motivado tiene otras motivaciones que le dicen que no es importante esforzarse. Gracias. Bien, dos últimas palabras para intervenir y con ello terminamos, ¿vale? Por aquí delante. Y allí, sí, que venía de antes. Deja por aquí, la y bien, hacemos 3 intervenciones y cerramos uno de... Yo quería comentar que me ha parecido muy interesante el debate, pero me ha parecido muy centrado en por qué los alumnos... hay que ponerse delante, ¿vale? Que me ha parecido muy interesante el debate y muy fundamentado, pero muy centrado en por qué los alumnos no han aprendido lo suficiente, ¿no? Con posturas distintas. Pero yo quisiera salir de aquí con más información sobre cómo podemos hacer que los alumnos aprendan más, ¿no? Me han parecido muy interesante la reflexión del profesor Marijuán sobre que el método inductivo, el conflicto cognitivo es suficiente para determinados aprendizajes, pero no para todos, hasta cierto punto, o lo que dice el profesor Marina, de que sí para la motivación, para la comprensión, pero quizá no tanto para la retención. Y lo que quisiera entonces es que hubiera algún tipo de reflexión sobre eso, sobre cuáles son vuestras propuestas para que, no solo porque no han aprendido, sino qué podemos hacer para que aprendan más. ¿No? Podemos dejar para la tercera jornada. Vamos a ver, yo que me dedico a algo aparentemente muy extraño en España, que es la experimentación o el trabajo experimental, con la idea que ustedes han puesto aquí en 1 hora y pico, yo tendría trabajo para 1000 años. O sea que eso de largar hipótesis y teoría y sustentarlas en otras hipótesis y teoría y negarlas por las teorías del otro y tal y cual, me parece fantástico, pero si no hay datos, directamente eso no sirve absolutamente para nada. Yo lamento decírselo, eso no sirve para nada. Me hubiese gustado las citas de Mario Bunge, me parecen también fantásticas, están muy bien escritas, los chistes eran también de calidad, pero si quieren tener idea de algo, el libro de la investigación científica de Mario Bunge, les aseguro, no conozco ni un solo científico, ni español ni extranjero, que se lo haya leído. Eso se lo leen los críticos de Mario Bunge y se lo leen también pues, los discípulos de Mario Bunge, pero los investigadores, desgraciadamente o afortunadamente, no se lo leen. Yo le hubiese agradecido poner un estudio piloto. Alguien, con la pasión que despierta este tema, ya me hubiese gustado que cuando Juanvi dijo aquello que el hipocampo reside en la memoria, yo dije que no, alguien hubiera aplaudido, pero eso les da igual. Pero en esto parece, uno dice una cosa, le aplaude, el otro dice otra cosa, y también le aplaude. Luego hay aquí opiniones, pero no hay datos. Y lamentablemente, y encima lo que decía Marina, hombre, fíjense que si la teoría está en la ley, uno se puede comprar el BOE, no se tiene que comprar ni el libro ya, porque es que ya está puesto y se ahorra el dinero que vale el libro. Esto, para tomárselo con un poco de seriedad, y yo no entiendo bien el tema, no he conseguido captar a favor de quién me tengo que poner, pero lo pensaré y luego les mando un email. Aquí hacen falta datos. Un estudio piloto. Me parece una barbaridad que nadie haya aplicado una teoría sin una cosa que sea un verdadero experimento, que diga, no, vamos a lesionar a los niños, no vaya a ser que lo hagamos constructivista y luego el niño salga demasiado listo o salga muy torpe. Un miserable estudio piloto es lo mínimo que se podía pedir, no a ustedes evidentemente, sino a las autoridades que defienden una manera de enseñar u otra. Y lo que dicen aquí, bueno, los que dan clases tienen su propia experiencia. Yo tengo una experiencia de 40 años dando clases y he creado una escuela de neurociencia en la cual han participado fácilmente 1000 personas. Me da mi opinión, pero eso no es una teoría. Yo les puedo decir cómo yo enseño, pero ya que aplican una teoría, traten de hacer el experimento singular, que es hacer un estudio piloto en un colegio donde se aplique y se vean los resultados, porque sin eso esto es hablar en mano.
buenos días. Yo quería saber si ¿Te puede acercar el micro, por favor? Buenos días. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas sobre la formación continua y el contenido de la formación continua al profesorado? Teniendo en cuenta que la educación no es lo mismo que la formación y que el aprendizaje es individual. No todo el mundo aprende de la misma manera ni tiene la misma capacidad de aprendizaje. Entonces quería saber un poco vuestra opinión, porque falta temario pedagógico al profesorado, falta temario en técnicas de motivación, falta temario de gestión y manejo de situaciones de estrés, faltan muchas cosas que son aplicables y se aplican con gran éxito en las empresas. Entonces, desde el punto de vista formativo general, si en una empresa somos capaces de manejar a personas adultas, a niños son gente con mucho más maleable y con una capacidad de aprendizaje muchísimo más amplia que un adulto. ¿Qué opinión les merece esto? Que tiene experiencia en los máster, por ejemplo, te refieres a educación permanente de profesorado, de educación secundaria, te puede informar, ¿no? Yo, en principio, que es un avance frente a los CAP es evidente, ¿no? Ahora, que eso vaya a solucionar todas las lagunas y carencias del profesorado, pues ahí ya podríamos discutir más, ¿no? Paco puede dar su opinión. Sí. Que hay una palabra más. Sí. ¿Qué hago? ¿Contesto entonces o espero? Espero. No, es únicamente, yo he estado 5 años participando en un curso piloto de formación inicial muy ambicioso en Madrid, que desapareció porque a nadie le interesaba. Es decir, la formación del profesorado no le ha interesado nunca a nadie. Ha habido un decreto de formación del profesorado que ha estado aplazándose la entrada en vigor durante 12 años, hasta que ya Pilar del Castillo dijo: ¿para qué vamos a seguir renovando la no puesta en práctica? Y lo quitaron. Lo de los máster no lo va a arreglar, tampoco, porque cuando estamos hablando de la formación del profesorado, en este momento hay un debate muy grande en toda Europa sobre cuáles son las competencias que debe tener un profesor de primaria y un profesor de secundaria. Y entonces las competencias no son competencias de didáctica de la asignatura, son competencias de enseñar. Son competencias de saber qué hacer en una clase, cómo enfrentarse con los problemas. Y entonces, por ejemplo, la competencia para resolución de conflictos forma parte de las competencias básicas del profesorado de secundaria. En Estados Unidos, de Daniel, que yo recibí hace poco, las normas para la selección de profesorados de secundaria dados por el National Board de los profesores de matemáticas, y primero era: hay que conocer la asignatura; segundo, hay que conocer la evolución de los chicos; tercero, hay que llevarse bien con la familia de los chicos. Y lo ponía en tercer lugar. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia clara en Estados Unidos de que el enlace del profesor con las familias es fundamental. De manera que lo que estamos haciendo es intentando ver cuáles son las competencias que debe tener en este momento, dada la situación social, dada la probabilidad de la heterogeneidad de nuestros alumnos, los problemas que tenemos, qué competencias tienen que ser las del profesor, que no lo va a dar una facultad, porque una facultad va a hacer un máster en una asignatura, cosa que ya intentó hacerse en las escuelas de magisterio, en que iba a haber especialización de maestros desde el comienzo, con lo cual no había ningún maestro en general. Nosotros somos primero profesores que educamos a través de nuestra asignatura, y por lo tanto la formación del profesorado es una profesión mucho más amplia que la profesión y que la formación de la didáctica en una asignatura. Nosotros tenemos una formación educativa, una función educativa a través de una asignatura. Y ahora ya a estas alturas yo creo que el debate de si nosotros no educamos, sino que solo damos una instrucción, una asignatura, espero que ya haya desaparecido de los claustros, porque eso era un disparate. Brevísimamente, pero como han quedado varias preguntas en el aire, ya en parte se están respondiendo también a la compañera que decía: bueno, pero ¿qué podemos hacer? Porque hemos venido también a qué podemos hacer. Efectivamente, había planteado una cuarta parte, ¿no?, de mi intervención que iba por ahí, pero dejo en el aire solamente algunas ideas que yo iba a proponer. En el marco escolar hay que meterle el diente al tema de los espacios y los tiempos. Es decir, hay que modificar la arquitectura escolar, hay que modificar los cronogramas escolares. Es absurdo cambiar para aprender cada 50 minutos una cosa distinta de manos de un profesor distinto en una enseñanza, digamos, básica. Eso. En el tema del conocimiento escolar, yo creo que hay que acabar con el conocimiento escolar frío, codificado, cristalizado a lo largo del tiempo, y que en el siglo XXI ya no significa nada,
y estructurar un nuevo conocimiento escolar en torno a problemas relevantes en la enseñanza básica, con buen respaldo científico detrás, pero problemas relevantes. El efecto invernadero, la lógica absurda del comercio mundial de alimentos, las agencias de calificación de la deuda, estos son los problemas relevantes. El sistema financiero, nada de eso se estudia en el sistema escolar. En el básico, en el obligatorio, no en el propedéutico que luego a lo mejor tiene que preparar a alguien en el bachillerato, ¿no?, para que vaya a una carrera. Entonces, reestructuración del conocimiento escolar en torno a problemas relevantes respaldados por buen conocimiento científico, del cual el profesor tiene que ser el manejador. Políticas educativas, mientras más lejos mejor, es decir, pocas políticas educativas, pocas regulaciones, cierto consenso, qué pena que no se llegue a un mínimo, aunque sean, ya van por 14 puntos, por 12, perdón, ¿no? O 14, ahora de nuevo Gabilondo ha vuelto a decir que son 14. Algo mínimo que no es de forma que la educación no esté sujeta a los vaivenes electorales. A partir de ahí, yo creo que nos deberían de dejar trabajar a los protagonistas de la educación. Relación con la sociedad, ya se ha dicho, es decir, tiene que haber una permeabilidad mucho mayor de familias y escuelas. Hay un muro de cristal a la puerta de las escuelas, las familias no pasan, los profesores no siempre nos agradan que pase porque cuestionan cosas que no queremos que cuestionen. Eso no puede seguir así, eso no puede seguir así. Los debates hay que intercambiar mucho más. No sé cómo hacerlo porque hay unas historias que hacen difícil que los padres o que las AMPAs dialoguen con los claustros y tal, pero es que eso es insostenible en el siglo XXI, ¿no? Y formación del profesorado, y uno con lo que otra compañera ha preguntado, formación del profesorado, nosotros tenemos una propuesta en torno a ámbitos de investigación profesional, no fragmentados, sino, José Antonio ahora también lo estaba diciendo, ¿en qué se tiene que formar un profesor, por ejemplo? ¿En saberse relacionar con la familia? Es que se tiene que formar en eso. En saber educar como adulto modélico a un adolescente, es que se tiene que formar en eso. En saber elegir buen conocimiento para trabajar buenos problemas, es que nos tenemos que formar en eso. Y ahora mismo ni los grados ni los posgrados nos están formando en eso, ¿no? Pero hay modelos. Y qué lástima que se ha levantado José María, pero lo iba a agobiar con una lista enorme de investigaciones. Lo que pasa es que no estaba planteado, en mi opinión, este debate como analizar una investigación, pero hay muchísima investigación sobre dónde están las dificultades de los alumnos para aprender el espacio, para aprender el tiempo. ¿Dónde están las condicionantes del contexto escolar? ¿Por qué no se construyen bien los conceptos? ¿Cómo los profesores manejan el conocimiento o las rutinas escolares? Hay muchísima investigación, claro que hay. No estudios pilotos, muchísima investigación. Pero bueno, lo que sí me gustaría dejar aquí en voz alta es que la hay, luego se lo diré. Muy bien, pues muchas gracias. Nos hemos pasado de tiempo. Yo creo que hemos estado motivados e interesados por el debate y agradecer tanto a Paco como a Daniel su participación, y esperemos que esto sirva para seguir acrecentando una necesidad básica, que es nuestro conocimiento profesional como profesores. Sin más, agradecer también la participación de todos en el debate y pasamos directamente al descanso. Muchas gracias. Espero que bastante positivos, ¿no? Bien, voy a intentar ceñirme al tiempo que tengo asignado, utilizando esta presentación como... ¿Sí? Vale, sí, espero. La tecnología que nos puede y que nos limita. Espero unos segunditos, sí. ¿Ya? Vale, gracias. Bien, decía que voy a utilizar esta presentación como una apoyatura, sobre todo, bueno, pues para poner más énfasis en lo que son mis apreciaciones y también para utilizar una cita de autoridad que siempre viene bien, ¿no?, a la hora de, digamos, de reforzar mis argumentos, ¿no? Bueno,
La tesis que defiendo es la que está aquí expuesta, el fracaso de la enseñanza secundaria, a la que se refería Paco, mi predecesor, viene fundamentalmente de hace 20 años, aunque ya es heredada de un sistema bastante anquilosado, y mi tesis que intentaré argumentar es que no somos solamente, digamos, los argumentos psicopedagógicos los únicos culpables de este fracaso, pero sí son parte también del problema, ¿no? Entendemos, o yo entiendo particularmente, voy a intentar brevemente argumentarlo, que un soporte psicopedagógico equivocado es el que ha provocado en definitiva la situación de marasmo y incluso de desorientación en la que nos encontramos muchos profesores, incluso todos los implicados en el sistema escolar, y no solamente, como suelo decir de forma tópica, la falta de dotaciones y carencias económicas, que también, Sabater decía ayer que una enseñanza de calidad es imposible que sea una enseñanza barata, una enseñanza cara, ni por supuesto tampoco el tópico de que somos los profesores resistentes al cambio los factores de este fracaso, ¿no? de esta crisis, ¿no? Entonces, la siguiente afirmación sería que unos principios orientadores que en principio podrían estar bien, ¿no? En cuanto a alumbrar, orientar la práctica docente, cuando se convierten en fetiches didácticos, en, digamos, principios totalmente absolutistas, se convierten en parte del problema, no en parte de la solución, ¿no? Es lo que yo entiendo, y muchos de mis compañeros, ha ocurrido con lo que se viene llamando el constructivismo, ¿no? ¿Qué es el modelo constructivista? Bueno, pues los fundamentos se remontan a Piaget y otros, digamos, clásicos. Ya de forma clara, son citas textuales, que el aprendizaje por descubrimiento se convierte en una banalidad, ¿no? Esto tenemos, yo voy a más de 30 años ininterrumpido dando clase y me doy cuenta de ello, ¿no? Y también se refería Paco anteriormente, ¿no? Por mucho énfasis que le demos efectivamente en que el alumno va a adquirir visiones y comprensivas de la realidad, en definitiva, las visiones que acaban teniendo son o bien falsas o bien absolutamente, insisto, de andar por casa, ¿no? Es decir, cogidas con alfileres, ¿no? Entonces, él lo dice así, ¿no? Porque rehuye lo que es fundamental a la ciencia, que es una definición magnífica, que es el esfuerzo más exitoso para comprender al mundo y comprendernos a nosotros mismos, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, en la desconexión es abismal entre lo que debe ser la pretensión de la ciencia y también de la ciencia escolar y lo que en definitiva son resultados que es literalmente pues el parto de los montes, ¿no? Más críticas también develadoras, ¿no? de este fracaso, ¿no? Sigo con Mario Bunge, ¿no? Dicen que el constructivismo pedagógico no solamente es falso, pero también es, como decía también el profesor Tobeña ayer, es pensamiento tóxico, ¿no? Utilizar sus palabras que son bastante... e intentan, digamos, justificar que hay que partir de los conocimientos de los alumnos y que no solamente para, digamos, aprendizajes significativos, sino también para hacer ciencia o para hacer, digamos, cultura escolar, ¿no? Y que el profesor tiene que ser prácticamente una especie de mediador en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Una especie de facilitador, digamos, de conocimientos y de sapiencia, para lo cual, pues, en fin, ya lo sabéis, la mayoría, hay que empezar de los preconceptos, las ideas previas que tienen los alumnos, aplicarlos a entornos nuevos y motivadores, y con esa especie, digamos, de choque dialéctico entre lo que ellos saben y las nuevas situaciones de aprendizaje, pues entonces se produce el encendido de la bombilla y la adquisición de nuevos conocimientos. Estoy esquematizando, obviamente, pero en definitiva este modelo sería útil, menos en parte, si, insisto, no se convirtiera en la práctica en lo que es, digamos, una especie de doctrina, ¿no? Que hay que aplicar absolutamente a rajatabla. El dogmatismo de este modelo constructivista empieza, como señalo aquí en estas citas,
por ejemplo, con Driver, cuando dice ya no solamente que esta es la forma de aprender, sino que es la única forma de aprender, ¿no? Hay citas textuales, están en cursiva, lo único que se puede hacer, dice, lo único es crear experiencias de aprendizaje, ¿no? Para que los alumnos, los niños construyan sus propios significados. Es decir, no se plantea otro tipo de, digamos, de itinerarios, otro tipo de estrategias o metodologías de aprendizaje, sino esta es la única, ¿no? Estas situaciones motivadoras, ¿no? O, por ejemplo, Hodgson, otro de los, digamos, de los referentes, ¿no? Que en la enseñanza de la ciencia, la sofisticación teórica de la ciencia hay que, digamos, alejarla y partir solamente y, digamos, laminarla y dejarlo solamente a nivel de lo que son fenómenos, digamos, significativos para el niño, ¿no? Y que no tiene que ir más allá, que lo dice de forma tajante. Insisto que no son caricaturas, sino que esto está escrito, ¿no? Escrito por personas que están o que han estado modelando y fundamentando lo que son prácticamente, pues, incluso normativas que están en boletín oficial, ¿no? Entonces, ¿qué críticas se pueden aducir a este modelo fallido, ¿no? Modelo que en el diagnóstico estamos todos prácticamente de acuerdo. No hay nadie que diga que la educación va viento en popa, ¿no? Salvo algunas autoridades educativas que todavía siguen planteando, ¿no? Que estamos en la línea correcta, ¿no? Y que tenemos solamente que mejorar la educación, ¿no? Bueno, una cita de Hempel, por ejemplo, un filósofo de la ciencia natural, en el que plantea, pues, entonces, que el aprender se restringe solamente a aprender lo que se llama ciencia escolar, ciencia familiar, o lo que podemos llamar ciencia posmoderna, es decir, ciencia absolutamente, digamos, de andar por casa, y que no significa que no implica aprender cosas realmente motivadoras y realmente imbricadas con la realidad, ¿no? Sino solamente sería, pues, una ciencia, pues, digamos, para que sea conocida y entendida por el entorno del alumno, ¿no? O Mario Bunge, otro de, digamos, de las referencias para mí absolutamente fundamentales, es mucho más drástico y plantea, es revelador, ¿no? Porque es perjudicial porque falsea la realidad, es decir, plantea una verdad o una ciencia que es literalmente falsa, no se corresponde en definitiva con la ciencia que nos hace comprender el mundo y comprendernos mejor nosotros mismos, ¿no? Como el mismo Bunge había referido anteriormente, ¿no? Otra también de profesor en ejercicio de Arroyo, en la que me refería anteriormente, que es, insisto, lo que es la causa o una de las causas del problema del fracaso escolar. Es que se absolutizan o se fetichizan totalmente lo que son principios didácticos, y esto es lo peor que se puede hacer también en pedagogía. Entonces nos convertimos en doctrinarios, nos convertimos prácticamente en misioneros de una fe, ¿no? La fe de la redención pedagógica va a ser modelo constructivista, y esto es lo que algunos, pues, como somos díscolos, nos negamos en definitiva a hacer este papel de intermediario, ¿no? y de manipulación, ¿no? En definitiva,
convertir las prácticas inductivas, ¿no?, de aprendizajes significativos en un mero